es historia. El 12 de octubre, antes celebrado como el Día de la Raza, Venezuela conmemora el Día de la Resistencia Indígena, una fecha que recuerda los eventos que marcaron el encuentro entre los pueblos originarios y los colonizadores europeos en 1492, y a partir de la cual se desarrollaron profundos cambios culturales, sociales y territoriales. En la actualidad, el Día de la Resistencia Indígena ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de reconocer y respetar el valor histórico y cultural de los pueblos indígenas en Venezuela, así como su impacto en la conformación de la identidad nacional. Para conversar sobre este tema, recibimos vía telefónica a Luis Fernando Castillo Herrera, profesor de Geografía e Historia, magíster en Educación Mención Enseñanza de la Historia, docente investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB y coordinador del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri del Instituto Pedagógico de Caracas. Un gusto recibirlo en Universate, profesor Castillo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre complacido de este tipo de invitaciones. Profesor, más allá de que en nuestro país el 12 de octubre ya no se reconoce como el Día de la Raza, sino como el de la Resistencia Indígena, y que en efecto el proceso de conquista y colonización de Venezuela por parte de los españoles no fue pacífico, pues también es innegable que la colonización nos dejó aportes invaluables. Y solo por mencionar dos, tendríamos el idioma y la religión. Si tratamos de equilibrar la balanza, ¿qué podríamos destacar como lo más negativo y lo mejor de ese proceso? Bueno, fíjate, efectivamente, como tú lo mencionas, fue un proceso que tiene exploración, pero también tiene el proceso de conquista, tiene el proceso de transformación del espacio. Existe también, o existió en ese momento, la resistencia y, por supuesto, el ataque de los españoles. Si intentamos colocar eso en balanza, vamos a conseguir varias cosas. Por ejemplo, si elementos positivos hay muchos, es decir, la transformación no solamente del espacio, no solamente la transformación cultural, la oportunidad del encuentro, ¿no?, entre culturas distintas, y además el avance científico que va a ocurrir. O sea, el descubrimiento, o no lo llamemos descubrimiento, llamemos encuentro, o los términos que se les han otorgado, pero a partir de esta fecha, octubre de 1492, hay un antes y después dentro de la historia, y los grandes cambios que se van a suscitar a partir de allí, cambios incluso de orden científico, son impresionantes. Por supuesto, como te dije, eso está relacionado de forma íntima con un proceso de conquista, es decir, los españoles y los europeos en general, porque no serán solo los españoles, van a acelerar un proceso de conquista, porque para poder reorganizar, para poder establecer esas estructuras bajo sus nociones, bajo sus normativas, bajo la organización que tenían ya preestablecida en Europa, van a necesitar preparar el terreno, y preparar el terreno implicaba también tener que enfrentarse a los territorios, o en los territorios a los grupos aborígenes que se encontraban allí. Lo negativo de todo esto tiene que ver precisamente con la desaparición de grupos aborígenes. Hay una gran cantidad de grupos aborígenes que se van a ver diezmados por la acción bélica dirigida por españoles, y también por un asunto biológico, porque hay una serie de enfermedades para las que estos grupos aborígenes no tienen anticuerpos, y estar en presencia de esas enfermedades que traen los europeos, pues los va a diezmar también. Incluso algunos autores señalan que esa cantidad de aborígenes que van a fallecer son más los que ocurren por acción biológica, por acción de las propias enfermedades que traen los españoles, que por la acción del fuego y la espada de los conquistadores. Si analizamos la historia y nos venimos al presente, ¿qué podríamos decir que fue lo más significativo para América con la llegada de los españoles, pero también qué supuso para España esta hazaña? Cuando intentamos colocar en balanza las ventajas que van a tener los europeos a partir de la llegada de los españoles y de este primer viaje de Cristóbal Colón para el 2 de octubre de 1492, las ventajas van a ser en gran medida, van a ser importantes, quizás no a partir de 1492, pero cuando lo vemos en perspectiva, lo que va a obtener la corona española a partir del control que va a tener de gran parte del territorio de América es impresionante, no solamente en cuanto a territorio, sino también en cuanto a riquezas. Y por otro lado, en el caso de los aborígenes, cuando vemos esa balanza,
podríamos decir, bueno, los aborígenes van a tener cierta protección por parte de la corona española porque no se van a convertir en esclavos, va a haber una prohibición para que ellos sean esclavizados, entran dentro de un sistema que va a ser la encomienda, donde el aborigen prácticamente, o en el papel por lo menos, tenía que ser protegido, educado, resguardado bajo las nociones del cristianismo, entre otras cosas. Eso no siempre funcionó de la mejor manera, pero en líneas generales podríamos decir que, por supuesto, los españoles, los europeos en general, porque no solamente son los españoles, llevaron una gran, digamos, una porción bastante importante de lo que significó el encuentro en América a partir de 1492, y para los aborígenes, en líneas generales, podríamos decir que por lo menos no fueron diezmados en su totalidad, pero decir que va a haber un elemento de orden positivo, de mejora para ellos, tiende a ser un poco complicado. Profesor, desde el punto de vista del historiador, ¿cree usted que tiene sentido que a más de 500 años del descubrimiento y la conquista de América continúe la polémica de si es un día para celebrar o no? Fíjate, yo creo que esa polémica va a mantenerse por una razón, y es que en ciertos momentos fechas como esa son empleadas o van a tener un uso con algún tinte político, algún tinte de reivindicaciones, que no siempre atina al área académica, no siempre se analiza o se interpreta de forma objetiva, de forma científica. Ahora, visto desde la estructura y de la forma de analizar y de estudiar la historia, el descubrimiento o lo que va a significar estos viajes de exploración a partir de 1492, tiene un elemento que es innegable, y es que América termina siendo, desde incluso el nombre del continente, termina siendo una creación de los europeos. Entonces, lo que conocemos como América en este momento es una construcción europea. Los términos, los nombres de las localidades, el nombre del continente, desde la primera vez que aparece el nombre de América en un mapa, es un mapa de 1507 y es diseñado por un europeo. Entonces, tratar de llevar esto a una discusión sobre si podemos o no debemos celebrar el 12 de octubre es una discusión un poco que pierde un poco de sustancia, porque efectivamente ese acontecimiento histórico marcó sin duda alguna y de forma definitiva lo que significó, lo que encontrábamos, lo que teníamos en esta sección del mundo. De hecho, que es totalmente desconocida hasta antes de 1492. Obviamente este territorio estaba poblado, teníamos una población importante de aborígenes acá, pero para el mundo, el resto del mundo, era un lugar inexistente. Celebrarlo o no, yo creo que más allá de celebrarlo, más allá de generar una especie de manto de luto, creo que es un momento para estudiarlo, para analizarlo a profundidad y de manera objetiva. ¿Por qué cree usted que la población indígena sigue formando parte de los grupos marginados, y no solo en Venezuela, sino en el resto de América? Yo creo que en gran medida, primero porque hay un desconocimiento también de la historia, o sea, cuál fue el rol de los grupos aborígenes. Cada vez vemos, a pesar de que existe una especie de intento por construir una nueva historia oficial, pero cada vez es menos la forma en cómo nos acercamos desde la escuela a los sectores aborígenes. Es decir, hay una narración histórica muy básica, muy simple, que no invita a hacer un acercamiento a las características de esta población, a las condiciones en las cuales se encuentran en la actualidad, y a veces también desde el Estado, desde la fuerza del Estado, también hay una anulación de estos grupos, ya sea por actividades mineras, ya sea también por el tema de las enfermedades, no hay una atención médica efectiva, entre otras cosas. Y creo que eso pasa también porque al final, fíjate que en gran medida actuamos también como una especie de conquistadores, como una especie de herederos de lo que nos han dejado los conquistadores, y parte de esa herencia está también el invisibilizar o el no observar
el anular prácticamente a los grupos aborígenes. Precisamente ahí quiero ir y con esto terminamos, profesor, porque nos hemos quedado sin tiempo. Los indígenas, pese a las dificultades, han sabido proteger y mantener sus más importantes tradiciones culturales, pero aún, bueno, les cuesta salir adelante. ¿Cómo podemos todos ayudarlos a preservar su origen, lo que son? ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos para que se abran espacios que los contemplen y no sigamos todos de alguna manera invisibilizándolos? Yo creo que lo primero que desde una tarea del Estado sería, en primer lugar, tratar de minimizar o evitar la destrucción del espacio donde ellos se encuentran. Eso creo que es un elemento bastante importante que debemos, a donde el Estado debe enfocarse, evitar la destrucción del espacio donde habitan. En segundo lugar, no verlos como una especie de piezas de museo, es decir, estos personajes que en el siglo XV, cuando llegan los conquistadores españoles, tienen unas características específicas, unas tradiciones específicas, esas tradiciones deben mantenerse exactamente iguales como estaban en el siglo XV. Eso quiere decir que la atención médica hacia ellos es algo en lo que no podemos pensar, porque ellos tienen sus propias tradiciones, ellos tienen sus propias, los chamanes, los curanderos, y eso no puede ser visto de esa forma, porque esos grupos sociales forman parte de la estructura poblacional del país, por lo tanto deben tener también acceso a las medicinas. Creo que durante el periodo de la pandemia y la mayoría de estas enfermedades endémicas que son muy habituales en el trópico, en el Caribe, en muchas ocasiones no hay una atención efectiva hacia estos grupos, que evidentemente también las requieren, evidentemente también las necesitan. Yo creo que pasa precisamente por eso. Y un tercer elemento es tratar de observarlos dentro de las aulas, dentro de los colegios, dentro del sistema escolar, como algo un poco más cercano y no como un grupo social que tuvo un momento estelar o un momento relevante dentro de la historia, pero que eso pasó. Y por muchos momentos pareciera que los estudiantes aprecian a los grupos aborígenes como algo que ya no existe en el país. Y eso es bastante llamativo y preocupante. Profesor Castillo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Fue un gusto tenerlo en Universate. Vale, gracias a ti por la invitación. Bueno, siempre a la orden. Ustedes escuchaban a Luis Fernando Castillo Herrera, profesor de Geografía e Historia, magíster en Educación, Mención e Enseñanza de la Historia, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB y coordinador del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri del Instituto Pedagógico de Caracas. Es historia.